¿Cómo estás, Arnaldo? ¿Y cómo está nuestro invitado también? Un saludo muy grande a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo también a través de Facebook y a partir del lunes o en la semana desde nuestro canal de YouTube. Un saludo muy grande a todos. Y hoy tenemos un invitado especial, un amigo de la SPL también, un amigo personal. Tengo ese honor de decir también que es un amigo, el señor Javier Borges. Bienvenido, Javier. Gracias por dedicarnos este tiempo para poder charlar con Ñaño Monguetami. Muy buenas tardes, querido amigo Arnaldo, y saludos también a la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Somos muy amigos, pero de muchos años ya, y un privilegio para mí estar en este canal en vivo. Gracias, Javier. Javier Borges, de nacionalidad boliviana, pero ya lleva varios años viviendo en Paraguay, Javier, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que estás en Paraguay? 20 años, 20 años. Viniste, te enamoraste de esta tierra y de muchos elementos culturales de este país también, Javier. Creo que me enamoré de dos cosas esenciales. Primero de mi esposa, que es Asuncena, y también me enamoré de Paraguay. Paraguay es espléndido, es rico en cultura, su gente es muy agradable, donde uno se vaya, al sur, al este, donde sea. La gente es muy cálida. Entonces, me enamora a la gente del Paraguay, y eso es la verdad. Fíjate que tenés ahí tu equipo de tereré, también muchas prácticas más bien folclóricas paraguayas también que ya tenés contigo, Javier. Sí, yo tomo en invierno mate. No soy asiduo al mate, pero en invierno le meto mate a full. Y en verano, obviamente, tereré. Casi desde las 7:30 ya estoy tomando. Si no tomo en el día o estoy fuera, es como si algo me está faltando cumplir en mi vida. Entonces, se ha hecho casi parte de mi vida. Ujú. Y hablando ya un poco más sobre el trabajo que venís emprendiendo, Javier Borges es el director del grupo de grabaciones en guaraní, una ONG, ¿verdad? Y un gran promotor principalmente de la lengua guaraní desde hace varios años a través de varios proyectos, iniciativas favorables a la lengua guaraní, a la difusión de esta lengua. Y desde un tiempo cercano a esta parte también ha venido trabajando inclusive con varias lenguas indígenas también. Pero como habíamos anunciado en el flyer para la entrevista de hoy, nos interesa hablar puntualmente contigo y después si tenemos tiempo abordar otros proyectos que vinieron realizando también a favor de la lengua. Este último trabajo sumamente interesante que ya está a disposición de la ciudadanía, que es una aplicación para, imagino, para teléfono móvil, ¿verdad? Es lo que vamos a ir conociendo más en detalle, ¿verdad? Una app, ¿verdad? De nombre Henduapp, ¿verdad? No sé si así se lee, una Biblia, una aplicación que contiene la Biblia totalmente en guaraní, Javier. ¿Puedes comentarnos más sobre este trabajo maravilloso que hicieron desde GGG? Sí, hace algunos años hemos regalado la Biblia en un equipo MP3. Es un chinito que mandamos a fabricar en China. Y la tecnología ha avanzado tan rápido en menos de 7 años. Eh, Todo el mundo quería un MP3 de 1 giga para su música mientras viajaba en colectivo. Conseguir más de 1 giga era todo un suceso. Ahora la gente ya no quiere saber nada de MP3 ni estar cargando, sino quiere una aplicación donde él pueda buscar música, noticias, podcast. Entonces, el mundo ha revolucionado tanto que nosotros no queríamos quedarnos en este equipo, más bien queríamos estar a la vanguardia de la tecnología. Y de este modo nació el Ejenduap, que es la Biblia en guaraní, desde Génesis, Apocalipsis, multivoces, más texto, más texto. Está ya disponible para los usuarios. Puede instalar al teléfono celular. Por ahora está disponible para los sistemas Android. Inclusive puede usar desde el 5. Actualmente ya estamos usando Android 11 en Paraguay. Desde el Android 5 ya se puede usar todavía. Y bueno, está livianito el contenido, así que no gasta muchos datos también.
Yo conozco los estudios de GG, me parece algo súper innovador, súper lindo el trabajo que va haciendo Javier dentro del campo, ¿verdad? Y quisiera preguntarte primero, ¿cómo es que nace GGG y cómo nace? Ya conocemos cómo nace esto, pero ¿cuál fue el contexto en el que se hace? Bueno, yo soy especialista en grabación de voces de la Biblia. Hace 25 años había grabado el Nuevo Testamento guaraní en Paraguay. Todavía usábamos equipos antiguos, análogos. Era un suceso grabar todo una Biblia. Usábamos hojas, pintábamos, marcábamos los que ya estaban grabados. Era un trabajo de locos. 3 meses quedé trabajando acá en Paraguay. Entonces, yo volví a mi país y habíamos completado el proyecto. Ya estaban utilizando acá ese Nuevo Testamento. Y después de unos años me conocí con una paraguaya y me casé y vine hacia Paraguay. Y un americano estaba buscando a un boliviano que era experto en grabaciones. Y justamente nos encontramos y él me preguntó si no le conocía yo a ese boliviano. Le digo que ese soy yo. Entonces él me dice, quiero grabar unas historias. Y imagínate hace 20 años tener una computadora. Era todo un logro. Conseguir software para sonido, editar, era lo máximo. Y era carísimo, no podías encontrar los micrófonos ni pensar en comprar. Entonces, juntos preparamos un proyecto para armar el estudio. Nos costó $50,000. Es completamente digital y además desarmable. Podemos grabar en cualquier parte del lugar. No es necesario venir al estudio. Entonces, invertimos un buen dinero para tener todos los equipamientos tecnológicos. En Latinoamérica solamente la tiene Bolivia y nosotros. Entonces, de ese modo nació GGG, de querer grabar historias. Después decidimos grabar el Nuevo Testamento y después nos animamos a grabar todo mejor, todo de una vez. Y más o menos tardamos 3 años en grabar y editarlo. Esta aplicación nueva, ¿verdad? Que ya está a disposición, nos dijiste, ¿verdad? Esto se puede descargar desde Play Store. ¿Para qué tipo de teléfono? Es gratuito, Javier, cualquiera puede disponer de esta herramienta. Completamente gratis, completamente gratis. Está en la versión Android solamente para los sistemas Android. Pueden usar los teléfonos viejitos desde el Android 5 hasta la actualidad, que es el Android 11, estamos usando ya el más actual, pero aún así en el 5 acepta. Y hemos pensado en todos estos pequeños aspectos para que si hay un teléfono que no está siendo actualizado constantemente, pero tiene un 5, una versión 5 de Android, puede funcionar en ese teléfono. Estamos todavía en la versión beta porque Play Store te prueba si realmente esa aplicación va bien y una vez que los usuarios comiencen a interactuar, ahí recién te elevan a aplicación pleno. Ahora todavía estamos en la versión beta, pero ya pensando las actualizaciones, que eso debe marcar el deseo de tener la aplicación no solamente descargado, sino utilizarlo. Ujú. Imagino yo lo que implica, ¿verdad? Todo el contenido de la Biblia, de todos los libros que componen la Biblia, ¿verdad? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, lo que habrá implicado la grabación. Entiendo que para cada personaje de la Biblia ustedes utilizaron diferentes voces, lo que habrá sido ese proceso. Y todo eso está disponible en la aplicación, Javier, el audio así, completamente del libro también y el texto a su vez. ¿Solamente en guaraní también está? Esa es la pregunta también que tengo. ¿O también tiene su versión en castellano? Como grupo de grabaciones en guaraní, es totalmente guaraní. Esta aplicación está solamente para la Biblia en guaraní. Tiene más o menos, no más o menos, tiene 1188 capítulos desde Génesis hasta Apocalipsis. Incluyen textos, o sea, uno ve o escucha un capítulo, también ve el texto. Ha sido un trabajo muy duro. Tuve que aprender a manejar tecnología. El primer intento solamente quedó en una idea, en un mapa.
Eso tardó un año y después yo ya estaba frustrado porque no podíamos lograr el objetivo y la pandemia estaba pasando rápidamente hasta que conseguí un joven paraguayo que dijo, yo lo hago. O sea, la aplicación es Made in Paraguay. Ah, mira. Pero había sido que hay muchos procesos que tiene que correr una aplicación. Algunos son expertos en conectar audio y texto, por ejemplo, y otros son más expertos en otras áreas como color, cómo va a funcionar, cómo es la funcionalidad, otros aspectos que quizá uno no maneja. Entonces, quedamos truncados en una parte y la aplicación estaba colgada. Teníamos ya en octubre del año pasado, pero no podíamos lanzarlo porque no se podía subir al Play Store porque la exigencia de Play Store es muy, muy fuerte. No cumplíamos los requisitos. Entonces, en enero de este año llegó un voluntario desde Alemania, un desarrollador, que logró terminar el desarrollo completo y subirlo a Play Store como Agendo App. Ahora vamos con una buena calificación de 5 puntos y también quiero aprovechar la oportunidad, Harry, que está viéndonos desde Alemania en este momento. Quiero enviarle un saludo y agradecerle por el trabajo que ha realizado para nosotros. Realmente es impresionante escuchar. Nosotros ya vemos, los usuarios ya vemos el descargar directamente en Play Store o en las otras plataformas. Y mi pregunta era con relación a cómo se manejan varios tipos de Biblia. O sea, yo sé que hay una versión latinoamericana, hay varias versiones. ¿Cuál fue la versión que utilizaron para esta aplicación? O sea, creo que hay una versión latinoamericana. No me refiero al contexto de religiones, sino que al contexto de términos. Entiendo. Bueno, no soy especialista en traducción, pero les explico. Esta versión ha sido utilizada por la Dios habla hoy y la Reina Valera del 60. Y obviamente utilizado el Nuevo Testamento griego y el Antiguo Testamento hebreo para hacer algunas comparaciones de palabras que quizá no se entiende y para esos efectos. Lo que también me imagino, porque a vos particularmente habrá significado este proceso, Javier, de trabajar una lengua que no sé si hasta ahora es extraña para vos, el guaraní, ¿verdad? No sé si ya entendés guaraní, hablas guaraní. Imagínate grabar, ¿verdad? Una lengua que no es tu lengua nativa, en este caso, tener que identificar cuándo se pronuncia bien, cuándo está bien dicho, todo eso, ¿verdad? ¿Cómo lo venís manejando ese proceso como director de estas grabaciones? Como soy especialista en grabación, puedo grabar cualquier idioma y puedo reconocer dónde hay un error. Y el guaraní no fue tan diferente. Justo entraba al estudio cuando estaban grabando y digo, vamos a escuchar eso. Me suena medio raro. Y dice, sí, nos equivocamos, está mal, vamos a grabar otra vez. Yo creo que es lo que hemos ido practicando nuestros sentidos en encontrar fallas o malinterpretación de alguna palabra que es clave. Y justo entro yo al estudio y estoy ahí y escucho esa pronunciación. Entonces sí se corrige, pero también mi anhelo, ¿verdad? Tratando de entender, porque yo estoy pensando, yo me estoy esforzando en tratar de entender cuánto más fácil será para el paraguayo cuando esto lancemos, se escuche, así se dice, este es nuestro. Entonces hay una puja en mi mente en que yo quiero adoptar, pero también digo, esto va a beneficiar a los paraguayos, les va a gustar, es sencillo, es fácil de entender. Ese es uno de los fenómenos, ¿verdad? Pero todavía tengo como una cuenta pendiente el guaraní. Quiero aprender. Y digo 2018, 19, 20, 21, estamos 22 y todavía sigo con esa cuenta que en casa me presionan también. No es que solamente ustedes la preguntan, también papi tiene que aprender a hablar. Bueno, Tiene que tendrías que saber hacer todas las la cosas. inmersión dentro de tu casa, que solamente hablen guaraní en tu casa. Eh, me ayuda mucho porque ya ellos hablan en guaraní y yo entiendo, pero cuando yo quiero pronunciar algo, dice, no se dice así, y me corrigen mal, y yo parece que me he cerrado a
a la corrección, aunque otros dicen, mejor que te corrijan de esa forma que te dejen nomás decir cualquier cosa. Pero esa ha sido mi experiencia y realmente no sé si lograré, pero quiero tener el intento de hablar, quiero hablar, quiero entender. He viajado mucho en Paraguay, en todos lados, y el paraguayo se identifica con el guaraní plenamente. Tengo una consulta con relación a la grabación de, porque dentro de la Biblia hay varios personajes, varias voces. ¿Cómo hicieron eso? ¿Contrataron actores para poder hacer como el doblaje en alguna parte o lo hace solamente una persona como en tercera persona? ¿O cómo hicieron esa parte? Más o menos utilizamos algo de 30 locutores, 33 por ahí. Tuvimos la oportunidad de ir a un programa del profesor Rodolfo Schaer Peralta, creo que así se pronuncia, si pronuncio mal, por favor, disculpen. Sí, Rodolfo Scher Peralta. Schaer Peralta. Estuvimos en su programa dominical, en 1 de marzo. Yo pensé que nos iba a tener 2 minutos en el estudio y después largarnos. ¿Y qué creen? Nos quedamos casi toda la mañana con él charlando sobre la grabación. Ahí encontramos locutores de todos lados, vinieron y se anotaron, porque convocamos locutores, pagamos por la grabación, y los mejores ya los fuimos anotando para grabar posteriormente otras cosas que queríamos seguir grabando y doblando. Entonces, ese programa nos ayudó a tener nuestra propia carpeta de locutores. El mismo profesor estaba grabado para nosotros, en la Biblia está su voz. Al que no pude lograr traerlo fue al profesor Ramón Silva, pero es un gran amigo nuestro también, conocido nuestro. Muchas veces hemos hablado en la Corte Suprema y en todos lados donde nos encontramos. Sigo pensando en la app. A partir de este programa yo voy a descargar también y explorar la aplicación Ejendu App, se llama, ¿verdad? Es una combinación de el nombre en guaraní Ejendu que escucha, ¿verdad? Con la app, ¿verdad? Que desde la aplicación. Y pienso, ¿verdad? Y valoro mucho el plus que tiene esta aplicación, que es uno va a poder escuchar una lengua que más bien es oral, ¿verdad? Que está fuertemente todavía en la oralidad, y no tanto en la escritura, en la lectura. Entonces uno va a poder acceder primeramente al audio y a la vez va a poder ver el texto escrito, ¿verdad? Que puede ayudarle a uno a saber leer, a identificar la escritura, las reglas ortográficas de la lengua, es decir, eso también se suma a este trabajo como un plus a favor de la lengua guaraní, Javier, que valoramos mucho desde la SPL, siendo en un ámbito muy específico, obviamente, el ámbito religioso, ¿verdad? Pero como se sabe, la SPL justamente lo que hace es acompañar este tipo de trabajo en todos los ámbitos, ¿verdad? Donde se utilice la lengua, ¿verdad? Que cada vez se fortalezca más su uso y su difusión. Y por ese motivo justamente valoramos mucho este trabajo desde la SPL. Pensamos mucho en ponerle el nombre. Estuve tentado a ponerle GGG, porque era muy cortito y fácil de asimilar. Pero nos sentamos con los desarrolladores, decían, tiene que tener su propia identidad. Que la gente, el paraguayo, sienta que es suyo, independientemente qué crea. No estamos direccionados a un grupo, es para los paraguayos. Alguien me dijo, pero hay tantas aplicaciones que en una sola tengo 10, por ejemplo, 10 tipos de Biblias, pero este es único. Primero, está en guaraní, Ejendu, escuchar, Ejendu App, ya suena medio lindo. Y segundo es que es hecho en Paraguay, por paraguayos, es Made in Paraguay. Y tercero, el escuchar, porque somos el paraguayo y el latinoamericano es oral, pero estamos pensando en que el paraguayo debe aprender a leer y a escribir en guaraní. No digo que no sabe leer ni escribir, sino que como somos orales en guaraní, no leen ni escriben, pero este es el otro plus, que al escuchar y al ver el texto,
pueda aprender a escribir y leer. Y justamente hace 3 semanas estuve viajando, haciendo un circuito en Cazapá. Un hombre ya adulto, un hombre adulto, se me acerca y me dice: yo aprendí a leer y escribir guaraní escuchando la Biblia. Mira. Entonces, yo creo que es un beneficio para el paraguayo, que también mi anhelo es que alfabeticemos de este modo y aprendamos a escribir. Un joven me dijo: ¿qué tanto? Vengo a tu estudio y ya no contrates traductor. Me dijo: yo lo voy a hacer y además yo mismo voy a leer. Ok, le dije: vení al estudio, y le metí al estudio y le mando el texto que tiene que leer. Y dice: no, yo no puedo leer esto. Es difícil. Y entonces le expliqué: sí, ustedes hablan un guaraní espectacular, pero cuando ya se trata de escritura o de leer, ya se complica. Sin embargo, el guaraní, donde vas, es pleno en Paraguay. Es impresionante escuchar la historia y a veces, a mí por lo menos como paraguayo, como me da un poco de vergüenza. No, sin desmeritar el trabajo, o sea, nosotros a veces no valoramos tanto como las otras personas valoran nuestro idioma, ¿verdad? Y quería hacerte la consulta dentro de ese grupo de personas, además de cómo hacer la selección con el profesor Rodolfo, ¿cuáles fueron así los obstáculos dentro de la grabación que notaron al momento de hacer la Biblia, ¿verdad? En este caso, en Agenda Up. La verdad, no vi ninguna dificultad, porque casi todos los que venían leían perfecto. Tenían una lectura muy profesional, inclusive algunos los rechazamos porque eran muy locutor. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo vamos? Y no queríamos eso, queríamos que sea actuado la cuestión. Y muchos rechazamos porque ya eran muy locutores. Hay una persona, una profe de 1 de marzo que hace noticias, lee noticias. A ella le descartamos de pleno porque linda su voz, muy hermosa su voz, pero era muy leído, muy noticiero. Ese fue quizá las dificultades que hemos tenido con algunos. Y algunos decían: ese es fácil, ¿cuál es el texto? Se le entrega el texto y cuando entra al estudio se bloquea totalmente, no podía leer. Tuvimos estas dos, pero gran problema no hubo. Solamente entre nuestro equipo, quienes tenían que concentrarse en que se esté grabando tal cual está escrito y no se puede modificar absolutamente nada. Y tampoco encontramos errores de traducción, porque generalmente uno dice: esto está mal escrito, por ejemplo. Y corregir nosotros el texto es muy complicado, porque tiene que haber una junta para que decida si se va a cambiar o no. Pero tampoco tuvimos ese problema, gracias a Dios. Estaba bien la traducción. Ahora ya estamos pensando grabar la segunda versión, que ya salió. Más o menos costaría $30,000 grabar toda la Biblia. Mira un poco. Hablando, mencionaste traducción, ¿verdad? Ustedes para grabar esta versión de la Biblia en guaraní que grabaron, ¿ustedes trabajaron desde la traducción o agarraron una obra ya traducida? ¿Cómo trabajaron ese aspecto? Y si se puede saber de quién es la traducción al guaraní. Sí, ya tomamos la versión traducida de la misión alemana. Es el guaraní de la misión alemana que nos había otorgado el texto así como regalo para nosotros. Queríamos grabar y dijeron: pueden grabar como quieran. Ya la traducción de por sí es muy complejo, tratándose de Biblia, es muy complejo. Y nosotros no, especialmente yo no me quiero meter mucho en cuestión de discusión, porque uno, que no entiendo, yo sería el menos indicado para discutir, ¿verdad? Pero nosotros aplicamos una regla en el estudio: todo lo que está impreso se graba, porque lo que está impreso corre el audio y la gente va a poder seguir la lectura. Entiendo que en la aplicación, también no sé si con todas las aplicaciones sucede eso, ¿verdad? Que uno tiene la posibilidad de
de calificar también, ¿verdad? El trabajo, de dejar algunos mensajes, algunos comentarios. Sobre todo en la versión beta, muchas veces uno habilita esa ventana, ¿verdad? A los primeros usuarios a dar unas calificaciones, unos comentarios. Entonces, tener esa recepción del usuario, imagino que es muy importante también, sobre todo en esta primera etapa, ¿verdad? Para que califiquen un poco el trabajo en este caso. Sí, está habilitado. Yo creo que lo vamos a habilitar para siempre, la calificación, porque ese te permite entrar dentro de los rankings o cuando teclean Ejendu app, quizá haya más Ejendu, no sé qué otra cosas. Entonces, el buscador busca la calificación más alta para ofrecerte como usuario. Yo, por ejemplo, cuando bajo una aplicación, cualquiera que fuere, yo no lo voy a bajar el que tiene 2 puntos de votación. Voy a tener que bajarlo de 4.8 en adelante. Entonces, pensando en eso, preferimos que va a mantener eso, porque eso nos ayuda y nos impulsa a mejorar. Ahora mismo, al enviar un mensaje a través del app hacia un WhatsApp, ese capítulo ya queda registrado en su teléfono celular y no necesita internet, ya lo puede guardar como un archivo. Interesante, Yo tenía, interesante. yo tenía una consulta porque sé también que Jeje trabaja mucho hacia la zona del Chaco y cómo hacen con el tema de la conectividad para llegar a algunos lugares. Yo sé que no está dentro de la misión de Jeje, pero ¿cómo se hizo, cómo se hace eso? ¿Cómo se va zanjando ese problema de la conectividad que es tan fuerte dentro de nuestro país? Bueno, la conectividad está entrando bastante fuerte ahora. Hace 7 años era complicado. Yo estaba en una comunidad indígena y teníamos que salir hasta cierto lugar, subirnos a un árbol y teclear de ahí un mensaje de texto. Ahora las antenas de las empresas están llegando casi a todas las comunidades indígenas. Casi la mayoría ya tiene, por lo menos personal, claro, es el que más llega. Tigo es el tercero, me parece. Pero para los próximos años, quizá este año estamos pensando ya en este otro dispositivo. Es un SD y hay otro dispositivo que se llama micro SD. Es igual que un SD. Vamos a cargar la aplicación en este micro SD y vamos a regalar para el interior del país. Se va a habilitar con un mensaje de texto y automáticamente funciona en su celular o tablet, o va a funcionar como una aplicación con todas las funcionalidades, como si estaría conectado a Internet. Vamos a lanzar este proyecto, pero todavía no tenemos fecha. Está diseñado para el interior del país. Es que estamos pensando en esas posibilidades también. No siempre hay internet en ciertos sectores. Por ejemplo, hay baches donde no hay. Por decir, entre J. Augusto Saldívar o Itá, puede haber un bache donde no es una bajada y no entra. Entonces, hemos pensado ya en esa problemática para resolver y creo que este va a resolver. El micro SD va a tener todo el contenido, carga el celular y automáticamente reconoce la aplicación y ese funciona sin internet. Ujú. Algo muy positivo también que yo rescato siempre del grupo de grabaciones en guaraní es justamente este aspecto, Javier, que ustedes están siempre en la vanguardia. Lo que hacen es vincular esta lengua, ¿verdad? Una lengua antiquísima, pero adaptada a utilizando estos elementos más modernos, ¿verdad? Las nuevas tecnologías que tenemos a disposición para poder seguir difundiendo esta lengua. Entonces, esta vinculación entre el guaraní más las tecnologías de punta, las nuevas tecnologías, es también un aspecto muy positivo que todos tenemos que aprender, de verdad, que el guaraní siga perdurando, siga fortaleciéndose en estas plataformas tecnológicas actuales que tenemos a disposición. Así es. Hace 7 años, si me decías esa aplicación, yo te decía, no, imposible. Hace 7 años yo ya hablaba de aplicación y una vez me encontré con un desarrollador. Este desarrollador me dijo, ¿qué necesitas que haga tu aplicación? Lectura, escritura. Ni yo entendía claramente qué era aplicación, porque Mm, solamente decíamos aplicación.
Ahora ya entendemos, ya conocemos. Ahora todo es por aplicación. ¿Quieres comer? Aplicación. ¿Quieres leer? Aplicación. ¿Quieres aprender? Aplicación. O sea, nos han embotado tanto de la tecnología que ya no es posible vivir fuera de ese marco tecnológico. La CENATIC dice que tenemos 6 millones de celulares activados con paquetes de Internet en Paraguay. 6 millones. Imagínate. Entonces, queremos llegar a esta gente en la forma que está entendiendo la vida. Nosotros vamos a dejar de comer el día, pero vas a llevar tu celular y tu cargador sí o sí. Está cambiando nuestro estilo de vida, nuestra forma de ver las cosas. Lo principal, en casa ya no peleamos por agua ni comida, peleamos por un cargador. Queremos llegar a ellos. Hace 20 años atrás vi este fenómeno. El paraguayo tiene 3 cosas esenciales. Es un equipo de sonido, pero no cualquier equipo, un equipazo. Tiene que tener un plasma, pero no plasmita, plasma. Y tiene que tener un teléfono celular activado con internet, sin internet ni hablar. Y nuestra gente puede estar no teniendo lugar para dormir siquiera, ni para comer, pero estos elementos sí tiene. O sea que están a la vanguardia nuestra gente. Yo estaba en una comunidad indígena y me dice, queremos que dobles una película para nosotros. Y le digo, ¿y en qué vas a ver? Y saca de su bolsito indígena un tablet Apple. Ni yo tengo eso, ni yo tengo. Él ya tiene. Entonces, con eso quiero decir que la tecnología está en todos los niveles sociales y ya no es para ciertos privilegios, sino es que todos tenemos que aprender. Y mira, yo estoy ya viejo para la tecnología. Yo estoy en la era del viejazo, pero estoy tratando de asimilar para que esto siga corriendo. Nosotros tenemos que seguir con esa dinámica, porque lo que estoy pensando en un mes ya cambió todo. Entonces, tenemos que estar en esa perspectiva de tecnología y cambios. Javier, mencionaste el tema del doblaje de una película. En este tiempo quisiera preguntarle, ¿verdad?, que nos hagas un pantallazo a grandes rasgos de grandes proyectos que vinieron ejecutando para que la gente sepa que no solamente GGG se encargó de grabar y difundir la Biblia en guaraní, sino que también emprendieron montones de otros proyectos a favor de la difusión de la lengua. Doblamos la segunda versión de la película Jesús, de Jesus Film. Lo doblamos acá en el estudio. Fue muy, muy gratificante ese proyecto. Nosotros siempre quisimos doblar películas, ¿verdad? Y hasta qué punto podemos lograr y hasta qué punto no. Tenemos tecnología, tenemos capacidad, ¿qué tenemos? Yo creo que ese fue el desafío para juntarnos entre latinos. Paraguay con GGG, Perú, ILMAP, que es similar a GGG, que tiene los equipos. Nuestros equipos pueden grabar, pero no pueden doblar. Ellos tienen los equipos, nosotros tenemos el estudio. Y cuando vino ILMAP de Perú para doblar la película Jesús, pensó que se iba a quedar mucho tiempo. Y cuando se dieron cuenta, dijo, pero ¿cómo todo el mundo habla guaraní acá? Ellos quedaron sorprendidos. Y les digo, acá casi el 100% habla guaraní. Para ellos es tan fácil la actuación. Y también otro problema es cuando se dobla una película. Nuestro español es de este tamaño y el guaraní es más largo. Ahí entra traductor, director del doblaje y mi persona. Dicen, está muy largo esta frase, ¿qué hacemos? Y le pregunta al traductor, che, ¿no está repitiendo lo mismo, diciendo lo mismo en varias partes? Sí, vamos a decir solamente una vez y cabalito entra. Si ven la película Jesús, la nueva versión, van a pensar que está hecho por paraguayos, o sea, por actores paraguayos, porque calza tan perfecto que a mí me impresiona. Es la mejor versión que tenemos y hemos sido calificados como la mejor
doblaje que ha tenido Latinoamérica con Jesus Film. ¿Y cómo se puede acceder a ese material, por ejemplo, Javier? Película Jesús, segunda versión, en la página de Jesus Film, o si no, ya en nuestra página también ya va a estar cargado la película. Se baja gratis, sin coste alguno. O pueden visitar a proyectogg.org. Hay una pestaña que dice material. Entra ahí, se suscribe y hay un montón de material que se puede bajar, más la película Jesús. Ahí la gente está preguntando dentro de nuestro chat, dice, adelante, saludos, abrazos, es Hernán Javier Palma. María Adelina dice excelente trabajo y también pregunta sobre dónde puede ver la película. Ya hay pero cualquier cosa de repente pueden contactar con GGG, pueden buscarlo. Javier es bastante, una persona bastante amable y bastante cercana, que les puede pasar también el link para poder saber sobre este doblaje, que sería tan lindo verlo y también alguna vez sería bueno que se distribuya, ¿verdad? Para que otras personas lo puedan ver, ya sean cristianos o no. La historia de Jesús es o sea, la película de Jesús es bastante, es un arte, es una obra de arte dentro del cine. Y sería buenísimo verla. Así mismo es. Javier, estoy viendo detrás tuyo un banner, ¿verdad? Con imágenes de indígenas también grabando, ¿verdad? En tu estudio de grabaciones. Eh, te quería preguntar también, sé que emprendiste también otros proyectos con otras lenguas indígenas, aparte del guaraní, ¿verdad? Con lenguas indígenas del Paraguay viniste trabajando ya también, Javier. ¿Puedes mencionarnos a grandes rasgos con qué pueblos, con qué lenguas indígenas venís trabajando? Bueno, nosotros tenemos 19, como todo el mundo tiene 19 grupos, menos Guaná, que va a desaparecer. No sé si está desapareciendo prácticamente o no. Serían 18. De los 18 hemos llegado ya a 6 grupos grabando el Nuevo Testamento. Para los Manjuy, que están allá al final del Paraguay, 30 kilómetros Bolivia y Argentina. Es el más lejos que me fui, 6 semanas. Viví con los Manjuy grabando el Nuevo Testamento. Después me fui a Campo Loro, 4 semanas. Me leen muy bien, los ayoreo. El año pasado estuve con los Toamascoy en el mismo Chaco. Tienen una escuelita que funciona hora y media. Ese me llamó la atención. Hora y media funciona la escuelita, los chicos se van tempranito a la escuela, en una hora y media se van. Yo estoy pensando, ¿cómo van a aprender estos chicos en hora y media o 2 horas? Grande fue mi sorpresa cuando comenzaron a leer. Necesitábamos locutores para los Tobamascoy. Había locutores que leían perfecto. Entonces, el sistema de la escuelita sí funciona, los educan, los están formando y leen muy bien. La idea es llegar a los 19 grupos grabando la Biblia y ya estamos llegando al 6º grupo, hemos llegado al 6º y el próximo año nos vamos a los Ñandeva, que también está en el Chaco. Así que vas abarcando también, perdón, Carlos. No, pasamos, hablamos. Veía nomás lo interesante, ¿verdad? De ir abarcando también estas lenguas indígenas que muchas veces vemos nosotros como analfabetos a los indígenas, sin embargo, ellos mismos están grabando con sus voces, ¿verdad? Están leyendo textos en sus propias lenguas y de esa forma también están dejando, ¿verdad? Estos documentos que ya quedan en el archivo, quedan guardados, grabados y se difunde más allá de la frontera, porque hoy en día estas tecnologías te permiten también trascender fronteras sin límites, ¿verdad? De espacio y tiempo. Así que ese es un gran aporte también que ayuda en este caso a la documentación, que es una tarea también, de paso, misional de la SPL, la documentación y la difusión y la promoción también de estas lenguas indígenas también, que la mayoría sabemos que están en situaciones complicadas en cuanto al uso y difusión de su lengua. No sé si querías decir algo, Carlos. Mi pregunta era para el futuro de GGG. ¿Tienen algo planeado? ¿Tienen algún proyecto? Y también la consulta en ese caso era
solo son cosas relacionadas con Biblia. De repente, no sé, alguna persona puede armar un podcast y decir, jejeje, yo quiero que ustedes me graben, o ¿cómo es? ¿Es sin fines de lucro? Todo eso, si de repente se puede ver en, en una Claro. pregunta. GGG es una organización sin fines lucrativos. Apoyamos a toda persona civil o gubernamental que quiera apoyar en la difusión y en el aporte cultural o social que sea para el país. El estudio está libre de costes. Se puede desarrollar. Por ejemplo, para la Corte Suprema de Justicia hicimos la Constitución Política del Estado versión niños. Habían traído la idea de Perú y lo tenían en una revista y yo vi ese y le digo, che, ¿podemos hacer esto en guaraní? Y me miraron, ¿y será? Y lo hicimos, lo hicimos. Regalamos en cuánto colegio en el interior del país. La Constitución versión niños, deberes y obligaciones de los paraguayos desde chiquitos. Les enseñamos que cuál es tu deber. Hey, no solamente me pidas, también tienes tus obligaciones, mi cuate. Así que acá está, tenemos que aprender a leer. Yo creo que ese es nuestro aporte. Puede venir cualquier persona que quiera aportar al Paraguay, porque ese es nuestro objetivo. El aporte, principalmente nuestra porción de que es bíblico, pero también nuestro aporte social, cultural. Es lo que queremos hacer. Me gustaría que haya más podcasts que sea de difusión, y el estudio está disponible. SPL mismo puede aprovechar más, con más contenido. No sé si recuerdas, Arnaldo, grabamos cuentos, libros, casos. Cuando yo le cuento a la gente que nosotros grabamos esto y me mira, ¿y cuándo hicieron eso? Sí. Ni sabíamos. Y sí, la gente no sabe porque no difundimos lo que tenemos. Y a veces yo estoy difundiendo para quedar bien yo mismo. Porque, mira, GG hace esto. Pero no debe ser así. Sino nuestro aporte a la sociedad en su conjunto es esto. Nuestro granito de arena. Cuando vino el 200 años del Paraguay, recuerdan ese evento tan magnífico que disfruté de pleno yo desde el inicio al final. Nosotros habíamos hecho unos jingles de, ¿cuánto? 30 segundos, porque te robaban en el colectivo el dinero, te robaban, y mandamos una radio en Luque y seguramente habrán pasado por el colectivo y decía en guaraní, che, no te dejes robar, nosotros somos más, él es uno. Y eran como 5 programas cortos que decían, avísale que se le está robando, no te quedes callado, y cosas así informativos. Y a los ladrones comenzaron a agarrarlos en el colectivo y los golpeaban. Fue tanto el impacto que los 200 años lo pasamos sin ningún problema, porque creo que era un aporte muy positivo, y está abierto el estudio, está abierto para todos, obviamente, que quieran aportar al país, ¿verdad? Con conocimiento, porque como somos orales, nos va a entrar mejor escuchando y viendo. Asimismo, y en esa línea con la SPL, GGG, que por cierto están vinculadas estas instituciones a partir de un convenio de cooperación, hemos ya emprendido y publicado, lanzado varios proyectos en esa línea, ¿verdad? Hemos grabado también, aparte de la Constitución Nacional en Guaraní para Niños, desde la SPL hemos apoyado ese proyecto también con las grabaciones, con las voces. Hemos grabado la ley de lenguas, ¿te acordás? En guaraní también. Sí. Está disponible, y para esta app, ¿verdad? Que hemos lanzado hace unos años atrás, el audiolibro en guaraní, Aranducap, ¿verdad? Que tiene audios de montones de textos en guaraní. Lo hemos grabado completamente y nos han editado en GGG esos audios de cuentos, diferentes tipos de textos. También el diccionario, ¿verdad? Que tiene más de 3000 palabras, si mal no recuerdo. Nosotros hemos grabado, pero completamente ese contenido, ese paquete, palabra por palabra, en el estudio de GGG,
más la edición. Así nos han entregado así totalmente un trabajo terminado y hemos eso, gracias a ese trabajo, disponibilizado en la aplicación también que está disponible de manera gratuita, que es Albu, ¿verdad? Guaraní Albu, este diccionario guaraní, castellano, inglés con el audio en guaraní. Así es que montones de proyectos ya emprendidos por GGG. SPL valora mucho este trabajo que emprenden desde esta organización, Javier. Tal es así que en una de las ediciones de Rojaljú Xeñe'e fuiste merecedor también por eso del trofeo Rojaljú Xeñe'e por todos estos años de aporte de GGG a favor de la lengua guaraní. Plenamente merecido por ese motivo, este reconocimiento, ¿verdad?, que te otorgaron. No recuerdo en qué edición fue, en qué año, de los Aljuseñe. No te queremos más robar. Nosotros nos hemos extendido porque es un placer charlar contigo y si vamos a abarcar todos los proyectos que tenés desde GGG, entonces nos va a llevar mucho tiempo. Más bien agradecerte, Javier, por este tiempo y animarte a seguir este camino. Nosotros desde la SPL que queremos seguir haciéndonos eco la semana siguiente sobre este último proyecto tuyo. Te vamos a seguramente hinchar a pedirte más informaciones al respecto y vamos a pedir el apoyo de los medios también para que difundan este trabajo que lanzaron hace poco, Javier. Y gracias por tu tiempo. Fue en el A 2017. ustedes. 2017, gracias, Carlos. Sí, sí. Muchas gracias. Quiero agradecerle a ustedes también por el tiempo. Nosotros somos partidarios a la educación. Si nosotros no educamos bien a nuestra gente, está complicado, ya está complicada la situación. Pero pienso que podemos aportar un granito de arena. Y eso es lo que hace GGG con todos. El que quiera, obviamente, ¿verdad? Un saludo cordial también para la señora ministra, que siempre nos ha abierto con los brazos abiertos en todos los proyectos. Hemos completado satisfactoriamente, sin ninguna dificultad. Y a veces yo estoy extrañando seguir trabajando en otros proyectos que quizá ustedes tienen y no estoy teniendo conocimiento, porque ya como la pandemia también ya se fue, quizás retomar algún cauce para seguir aportando a nuestra sociedad. Justamente hoy estaba caminando haciendo trámites toda la mañana. Me estoy naturalizando paraguayo, así que me ha motivado a conocer tantos lugares, tanta gente y me impresiona la forma de vida. Y también quizá quiero compartir con ustedes como última partecita. He escrito un libro, una novela de Paraguay y quería publicar en agosto de este año, pero parece que no voy a llegar porque mis trámites están trancados y si salía se iba a lanzar, pero yo quiero hacer ya como naturalizado paraguayo. Quizá el próximo año vamos a tener que esperar. Y todo eso aprendí viajando, conociendo la gente, disfrutando de la gente. Paraguay la gente dice chico, pero no es chico, es extenso, es maravilloso, gente buena, trabajadora, así que gracias a SPL por este tiempo y por darnos este espacio también. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier Borges, por compartir con nosotros, director del grupo de grabaciones en guaraní en esta tarde, disculpen. Gracias, Carlos, también a vos y a todos los que nos acompañaron a través de la transmisión. Este video queda en Facebook, más en YouTube, que va a estar disponible desde el lunes. Aguillevete, Magmabape, gracias. Nos vemos. Chao, chao. Aguillé para ustedes. Gracias. Aguille.